comfortable? Yes, I'm all right. Well, if you want anything, you just call. I will. Michelle. Hello. And if there's anything else you want, just holler. Thank you so much. I will. It was very sweet of you. Merry Christmas. And a Merry Christmas to you, too. Does Miss McKay... Nicky. Hello, Terry. How are you, T? Oh, good to see you. It's good to see you. Yes. It's Nice good to see you, too. You feeling all right? Yes. I'm fine. I'm just resting. Good. Feeling all right? Good. Oh, yes, I'm fine. I'm just Been a long resting. time. Yes, hasn't it? It's been a long time. Is good to see you. Yes. You said that. Yes, that's right. May I, Good Oh, to yes, see you. please do. Sit down. Yes, said that. May I Oh, it'll only be a minute. I'm sure you don't mind. No, of course not. wait a little minute? Oh, is this the breathtaking view? You should not mind. Well, the altitude bothered me. I bet you're wondering how I got here. Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el cinematógrafo, el cine en la tele. Estamos en los estudios Close to the Edge, en el estudio B. Hoy tenemos un programa que es así. Uno, vamos a hablar de Vidas Pasadas, la película de Celine Song, un suceso en su momento, primero en el Festival de Sundance, después en el Festival de Berlín, una película que tiene una gran acogida en todos los lados que se estrena. Vamos a hablar un poquito de ese film. Y después, para variar, nos vamos a encontrar con Gustavo Fontán. No vamos a hablar tanto de La Terminal, sino de un cuaderno a propósito de 3 películas, Cuadernos del Merodeo, que es un libro que acaban de editar aquí en la ciudad de Córdoba, un libro hermoso, un objeto, ya lo vamos a ver, tan delicado como las películas de Fontán. Entonces vamos a hablar de eso, porque en última instancia es una plasmación por escrito de la poética de Fontán, de aquello que hace que las películas sean como son en el cine de Fontán. Entonces vamos a hablar con él del libro y eso va a ser lo que haremos en esta nueva edición, en esta nueva emisión del cinematógrafo, el cine en la tele. Así empezamos. Vidas Pasadas no es estrictamente una película metafísica, esotérica, sobre las vidas en otras vidas. El título tiene un poco ese engaño, sino es más que nada la relación de 2 compañeros de escuela a los 12 años que empiezan mutuamente a sentir algo más que una amistad, la atracción característica de la vida de la preadolescencia. No se llega a concretar, hay un plano magnífico en donde uno de ellos va hacia la izquierda y otro hacia la derecha. El plano está absolutamente concebido para mostrar que hay una bifurcación en los caminos, y esa bifurcación consiste en que ella por un lado se va primero a Canadá, después irá a Nueva York, y él persiste, queda en Corea. Y en este momento estamos en el 2000. La película está dividida en 3 partes. Por un lado en el 2000, después en el 2012, que hasta ahí no se encuentran, sino que el encuentro pasa por Facebook, algo que me parece que muchos de nosotros hemos vivido, o sea, de ir a ver viejos amores o amores que no han, se han consumado y se han dejado, o que podrían haber sido. Entonces la búsqueda en Facebook es bastante característica, algo de eso sucede. Se reencuentran por Facebook, luego chatean,
pero tampoco se ven, hasta que en un tercer momento efectivamente se encuentran. En el momento que se encuentran en la ciudad de Nueva York. Lo más interesante en el momento que llega a Nueva York es que efectivamente el encuentro cara a cara se da, pero es un encuentro complejo porque ella está casada. Y en este sentido es muy interesante el encuentro, por un lado por el lugar que ocupa el personaje Arthur, que es el marido, la forma en entender la situación de su mujer, las dudas que pueden ir desde que quizás fue un casamiento, un matrimonio por conveniencia, por la famosa green card, pero efectivamente ellos están bien. Pero claro, es una historia abierta. Entonces, ¿qué sucede? El marido se vuelve celoso, observa, acompaña. Ahí hay algo extraordinario en ese personaje, en la forma en que está construido, en la comprensión que tiene respecto de su mujer, que desde ya que lo puede angustiar, pero no está sostenido o no se posiciona desde el lugar de los celos, sino de entender que hay algo que para su mujer tiene que resolverse. Y hay una confianza, aunque por momentos pasan cosas difíciles, como es de esperar. Pero lo interesante no pasa por la triangulación del deseo o la eventual resolución de si se va con el coreano o se queda con el estadounidense. La cosa pasa por algo mucho más interesante, que es la forma de codificación de la vida sentimental, de la identidad por parte de ella, desde Corea, o sea, lo que vivía en Corea y lo que vive en los Estados Unidos. Hay un cambio, no solamente por el cambio lingüístico, que es importantísimo, sino que es una forma de vida y sobre todo una forma de codificación, los sentimientos y la relación con el deseo y con la relación del cuerpo, que en los Estados Unidos, el personaje principal, la mujer, lo vive de una manera como lo puede vivir usted y yo, la gente de Occidente. Mientras que la codificación en Corea de los sentimientos es mucho más compleja y eso en la película aparece. Aparece en tanto el reencuentro por la inhibición, por una constante, como pasa con la cultura coreana, que hay una ritualización constante en las formas de los saludos, en los accesos afectivos, eso aparece en la película. Un cierto pudor constante a la hora de expresar sentimientos, con ella que de pronto en el reencuentro con él vive una suerte de dualidad. Vuelve a estar esa identidad del pasado, no está inhibida, pero claramente tiene la memoria porque ha vivido hasta los 12 años en Corea y aparece esa dimensión, si se quiere, también contradictoria entre el pudor y la expresión directa. Eso es lo más interesante de la película, en tanto que revela la importancia que tienen los contextos donde uno vive, el idioma en el que se habla, que siempre es una forma de vida, y al mismo tiempo la memoria que todo sujeto tiene de aquello que ha vivido. Entonces, allí hay una disyunción entre la memoria, que es el pasado, la percepción del presente, que es el presente, y eso es para mí lo más interesante que tiene la película, es decir, cómo los sentimientos, cómo la vida sentimental está siempre codificada en un sistema cultural. Y por más deseos que se tenga, por más ganas que se tenga, eso es parte de la construcción de una relación. Y por otro lado, el marido que observa esto. Entonces allí está la riqueza de la película, que quizás no es tan extraordinaria como muchas veces se ha dicho, pero tampoco es una película desatendible. Es una película muy honesta, muy certera en este tipo de percepciones y con una gran captura, eso también hay que decir, de la ciudad como entorno. O sea, cómo filmar Nueva York, cómo filmar Seúl. En eso hay una atención puesta y un ojo puesto que me parece que es muy certero en la hora de los encuadres y de mostrar que esos personajes son hijos de sus respectivas ciudades también. La película se llama
vidas pasadas, como decíamos hace un rato, tiene absolutamente nada que ver con cuestiones metafísicas, sino tiene que ver con este pasado que vuelve al presente. Y la verdad es que al final del día, mientras cenábamos y conversábamos acerca de cómo han sido las jornadas, ver, como dijimos, por ejemplo, investigamos mucho no solo eso, sino que Ezequiel sacaba fotos, me acuerdo de unas fotos hermosas de Julia. Estábamos en pandemia cuando sucedía esto, entonces Ezequiel lo que hacía es sacaba fotos y luego armó como una especie de no sé qué cosa. Ahí estoy tratando de hacer un merodeo. ¿Pero qué es un merodeo? No es sencillo hacer un merodeo, Rocha. No es sencillo hacer un merodeo. Hay que tener alguna estrategia. Y un merodeo para mí es como no ir directo al asunto porque uno no sabe cuál es el asunto, sino rondar, ir por lugares que uno no imagina, con un objetivo de intentar ver algo, ¿no? Algo que se propuso ver, pero no hay una línea directa para ver las cosas. Entonces siempre es como un estado de vigilia, siempre es un estado de atención, siempre es un estado de cuestiones laterales, a veces un poema, a veces un dibujo, una pintura de alguien que ves te ayuda, o una flor te ayuda a alcanzar cierto estado que empieza a ser un estado de la película. ¿Y qué exactamente en ese sentido, ¿no? ¿Qué relación estableces entre el trabajo de cámara y el merodeo? Es decir, ¿cómo busca un cineasta o cómo pone en acto ese verbo, que es la búsqueda desordenada o sin plan?
Sí, está muy bien. Es un poco, sobre todo en películas como La Terminal, en la que no hay actores que tienen que hacer una acción, sino que es la definición de un conjunto de estrategias para tratar de ver algo. Y por ejemplo, en La Terminal, la cámara que hace Ezequiel Salinas está todo el tiempo merodeando. Hay un movimiento. Hay un movimiento, hay como una especie de ir moviéndose para ver dónde está aquello que interesa ver, aquello que aparece, aquello que fugaz, aquello que pronto ya no va a estar más, ¿no? Es decir, el merodeo implica también un estado de vigilia, ¿no? Gustavo, eso es algo que yo me parece ya se entreveía, por ejemplo, en El Rostro, en algunos momentos de La Deuda. Son películas que ese movimiento tan particular de cámara. Vos no sos un cineasta de planos fijos. No. Sobre todo en el último tiempo, en un momento quizás sí, ¿no? Sí, hubo un tiempo. El árbol. Sí, el árbol era con trípode. Incluso las cosas que filmé yo, que yo no soy fotógrafo ni camarógrafo en esos pequeños trabajos, la cámara en mano me da como un acceso al mundo no está bien asignarle una cualidad a un recurso, ¿no? Pero lo que yo siento con eso es que hay como cierta fragilidad en ese acceso al mundo, donde los contornos empiezan a tener como cierta inestabilidad y que además permite moverse, ¿no? A vos ahora te permite esto y de pronto si hubiese algo ahí que interesa podés hacerlo porque de pronto aparece allí algo, esa irrupción, ¿viste? Esa irrupción que termina siendo como una especie de epifanía. Y una cámara móvil permite estar atento a la aparición de las epifanías. Tenés un libro en la mano. Sí. Una belleza de libro. Y el título es Cuadernos del Merodeo. Por eso estamos hablando de eso. ¿Qué es ese cuaderno? Es un libro maravilloso, digo como objeto en principio, lo otro no me animaría a decirlo, maravilloso que editó Cielo Invertido, que es una editorial cordobesa, que llevan adelante Flavia Rojas y Dolo González, y es una edición de los cuadernos de trabajo, los merodeos, de 3 películas, de La Terminal, de la adaptación de Nadie Nada Nunca. Que todavía no la filmaste. Que no la filmé. Y de la escritura de Ramón Vázquez, que tampoco filmé, que espero poder filmar, si el país este nos lo permite alguna vez de nuevo, que es un proyecto que teníamos con Eva, Ezequiel y Atilio, es un proyecto que íbamos a trabajar de nuevo juntos, con Punto de Fuga. Y esto es una maravilla. Lee hacia al azar. ¿Te animás a leer? Claro, me animo a leer, pero me tengo que poner los anteojos. Ponete los anteojos. A mi edad, viste, estas cosas no... A cualquier edad. Ramón va a buscar a su padre porque soñó que se moría. Va a buscarlo a Soto, en Córdoba, aunque hace 30 años que no sabe de él. Un personaje le pregunta cómo sabe que sigue en Soto. Ramón le responde que su padre es de esas personas que no se mueven. Dice Ramón que cuando algún amigo se iba de Soto, el negro Gauna, por ejemplo, amigo de su infancia, como un hermano, el padre pensaba en irse también. O cuando alguien había perdido el trabajo o porque había poco trabajo. Alguna vez, cree Ramón, estuvo a punto de hacerlo, pero nunca se fue. Decía, medio en joda, ¿qué voy a hacer con la vaca? Decía que se quedaba por la vaca. ¿Qué ven en Ramón los personajes que lo ayudan de alguna manera? ¿Qué rostro de sí mismos? Lo que aparece en Ramón es inesperado e inobjetable. Tal vez los alcanza en su propia debilidad, una especie de hermandad de desesperados. ¿Cómo escribís eso en general? Porque yo tengo la impresión de que vos venís como en todos estos cuadernos, que muchos los publicás en el sitio Con los Ojos Abiertos, claro. Tiene algo de un poco, vamos a decir por respeto, salvando las distancias, pero yo no estoy tan seguro de tantas distancias que habría que salvar,
con Bresson, con las notas sobre el cinematógrafo, digamos, que son notas del aprendizaje de haber filmado. Yo tengo esa impresión que es lo que estás haciendo. Sí. Sí, está muy bien. Bueno, la comparación con Bresson solo me llena de, no sé, de felicidad. No me animaría a hacerla, pero entiendo en el punto en el que podemos pensar que no es posible para mí armar una teoría, ¿no? Sino que es posible acceder de manera fragmentaria a cierta sensibilidad, a cierta concepción, a ciertas ideas que de algún modo te dejan en el alma de la película, o te acercan al alma de la película, o por lo menos develan ese esfuerzo por acercarte al alma de la película, porque creo que esto es lo más difícil siempre en una película, poder acceder al alma y poder que desde el alma crezcan, y lo digo, uso la palabra alma en un sentido estrictamente sensible y en un sentido estrictamente material. ¿Qué significa en un sentido estrictamente material? Porque el cine trabaja con la materia, entonces todo lo que uno piensa, todo lo que uno trabaja es para, de algún modo, que todo ese equipo, porque es un acto colectivo el cine, que todo ese equipo esté atento, por ejemplo, a lo que la luz le hace a un cuerpo. Y no hay más cine que eso, ¿no? No hay otra cosa que lo que la luz le hace a un cuerpo, o lo que la luz le hace a un espacio para pensar el cine. Entonces la imagen es esa materialidad. ¿Por qué crees que hay una necesidad de, y en vos en particular, de trabajar sobre la palabra para entender el cine? Porque la palabra, digamos, bueno, yo soy si puedo decírtelo de alguna manera, mi formación es más literaria, te diría, que cinematográfica. No soy un gran experto en cine, no soy un gran cinéfilo. No es que no veo cine, pero digo, sí soy un gran lector en términos de continuidad, ¿no? Y a mí me parece que la palabra, que sirve poco para el cine, pero me sirve para pensar el cine, ¿no? Sirve poco porque luego eso es otro lenguaje, luego esto que te digo, la luz en un cuerpo tiene que ver con otra cosa, pero la palabra me permite hacer ese merodeo con cierta intensidad, pero además está lleno de objetos, ¿no? Fíjate, estos son cosas que voy pegando en los cuadernos con flores, porque por alguna circunstancia creo que Ramón Vázquez había que hacer un cuaderno de flores, ¿no? Y a veces pinto los fondos para ver las flores con otra luz, ¿no? Y cómo me acerca esto a la película no tengo la menor idea, pero sé que me acerca. Pero te acerca. Sí. O sea que ahí hay una mediación. Sí. Porque yo tengo la impresión de que todos los grandes cineastas han escrito. Tarkovsky ha escrito, Bresson ha escrito, Renoir ha escrito, Kiarostami ha escrito, incluso poesía. Sí. O sea, como si el cine no se pudiese completar si no aparece la dimensión del verbo, de la palabra. Sí. Raúl Ruiz, ¿no? Raúl Ruiz. Tiene textos maravillosos sobre cine. Sobre todo yo lo que creo que uno necesita escribir cuando piensa el cine desde un lugar diferente a las perspectivas del cine. Es decir, necesita escribir para armarse de algún modo algo que podemos entender como sistema, ¿no? Como sistema que no es el sistema hegemónico, donde hay mucho escrito sobre eso, y que de alguna manera la escritura permite configurar, ¿viste?, ciertos modos de trabajo y la definición de ciertos conceptos. Por ejemplo, la escritura me permitió llegar al concepto, qué sé yo, de principio poético, que luego es muy operativo para hacer las películas, pero precisé escribirlo primero. Claro. ¿No? Entonces como que esa escritura también es funcional luego a ese nuevo sistema que es lo que uno piensa cuando piensa una película.